non queréis? Como? Sí, non escoitaba. Home, esperemos que sí. Sabemos que teñen que dar varias cousas, pero bueno, sí que é unha opción que hai e é posible. Sí, bueno, o que pasa é que non dependemos tampouco directamente de nós, pero sí que gañando pois estaría prácticamente feito. Sí, a verdad que eu penso que deberían de xogar a mesma hora que xogamos nós, pero bueno, faltando esta xornada, supoño que tampouco o terían en conta na Liga e, bueno, xogan un pouquiño despois, entón, pues, bueno, tamén hai que aceptar esa hora e esperemos que o final sexa bonito a cada vez. Sí, claro, dependeríamos de su resultado tamén, entonces pues sí que estaríamos pendientes e, bueno, sería una hora, pero bueno, entre que acabas el partido e todo eso, pues tamén, bueno, tampouco hai que esperar tanto. Sí, non fuimos capaces nas últimas jornadas de sacar os puntos e, bueno, sí que estivemos un poquinho máis acertados xa o teríamos feito, entonces pues sí que estáse facendo de rogar, esperemos que esta semana xa se cumpla. Bueno, de principio non podemos pensar en eso, temos que pensar en ganar, porque así, bueno, aunque gane Las Palmas ya estaría prácticamente hecho, entonces jugando ellos después, pues no creo que el empate pues no sea bueno. Después si empatamos y Las Palmas pues no es capaz de ganar, está claro que sí que sería un buen resultado, pero bueno, como jugamos antes y aún así, pues sí que tenemos que ir a por los 3 puntos. Sí, bueno, sí que pode ser, quizás sí. Penso que hai moita xente que ainda non cree que vayamos a estender esta semana, pero sí que é unha posibilidade, sí que vexo o ambiente que, bueno, pues que como se non estivésemos a unha semana de lograr o ascenso. Pois penso que posiblemente, penso que non se recoñeceu de todo o traballo que fixo o equipo en todo o ano, penso que fixo unha tempada moi boa e, bueno, pois penso que igual por ser o Deportivo sí que a exigencia como é normal e máis, se contaba con quizáis co ascenso, pero penso que a principio da temporada igual non se contaba con isto, entonces tamén hai que bueno, pois estar contentos por estar aquí neste momento e con esta ventaxe. Como? Bueno, unha opinión túa. Eu penso que o equipo en todo o momento sempre estuvo moi agradecido nese sentido os aficionados que se desplazaron e penso que o equipo sempre deu a cara en todo o momento. Non sei se estivemos a altura ou non, pero sí que penso que dimos todo o noso, nese sentido pues non comparto a tua opinión. Pois sí, non penso que o fútbol non é só actitude, penso que entonces que dis que na primeira parte sí que estivemos á altura da afición, na segunda non. Entonces, pues non sei. No, que parece que sí. Logo sí que aplaudimos. Pois sería só, eu vin a máis compañeros que a min aplaudindo. Eso.
Non penso que cambie moito. Son xogadores dun perfil semellante, dun nivel semellante, os dous de grandísimo nivel, en ese sentido tampouco creo que cambie moito. Sí, por suposto, que te podo dicir del, o xogador con máis experiencia da plantilla, pero lopo tamén a ten, entón nese sentido, pois calquera dos dous, pois está claro que xa viviron mil batallas destas. Sí, que creo que el equipo dio un bajón, está claro. Sobre todo, pues igual defensivamente no estábamos lo acertados que estábamos antes, empezamos a encajar muchos goles, ya no solo de estrategia, sino que ahora también nos están haciendo daño en jugada y pues no sé tampoco cuáles pueden ser las explicaciones. Pienso que es un problema colectivo para defender y para atacar y bueno, a ver si estas semanas pues lo vamos cambiando y esperemos que esta semana pues ya lo volvamos a lo de antes. Hombre, sí, puede ser. La liga es muy larga y muy exigente, pero bueno, también los otros rivales pienso que también estarán en las mismas condiciones que nosotros, entonces pues no creo que tampoco sea esa la explicación. Sí, bueno, sabemos que ya el partido de ida fue así y que en toda la temporada lleva siendo que es un equipo que a balón parado es muy peligroso. Tiene un gran lanzador como es Julio Álvarez y pues grandes rematadores. Entonces en ese sentido pues pienso que es su principal arma y que tenemos que tener muy en cuenta para, bueno, pues si queremos sacar un resultado positivo pues tenemos que estar muy acertados en ese aspecto. Sí, por supuesto. Sabemos que es su principal arma y quizás nuestra debilidad, entonces pues estamos más que avisados y estaremos más que atentos a eso. No, de momento no trabajamos mucha estrategia, pero bueno, supongo que en los próximos días sí que miraremos un poco cuáles son sus armas en la estrategia y trataremos de contrastarlas. Sí, algún partido sí que tenemos visto vídeos, otros no, otros, bueno, pues intentando explicar un poco la estrategia. No, nada más. No digo que no se valore, solo que pues igual por los resultados de estas últimas semanas, igual pues la gente pues no está concienciada de que pues que podemos lograr el ascenso y bueno, pues lo bonito y significante que es. En ese sentido, pues no creo que estemos dolidos con eso tampoco. Pues con todos. Llevamos ya muchas semanas, pues sobre todo últimamente, sufriendo bastante y cuanto antes lo cerremos mejor. Entonces, pues no podemos pensar en que sería mejor hacerlo en Riazor o donde sea, pero creo que queremos hacerlo esta semana, que sea ya, librar nuestras tensiones y ojalá que lo podamos conseguir. Sí, claro, por supuesto. Siempre es más, pues gusta más que sea por ti mismo que esperando el fallo del contrario, está claro. Non penso que sea eso, máis que nada pois penso que son as
os partidos son totalmente diferentes agora, estes últimos, pois igual os rivais están xogándonos de maneira diferente, non nos deixan, pois igual tanto espacio, sí que igual están sendo partidos máis complicados, entón, en ese sentido, pois non teño pois podo hacer esas xogadas, quizáis, pero bueno, non penso que sexa por que xogue con el ou con Lopo, non penso que sexa nada significativo iso. Sí, pero non penso que as características dun ou do outro pois faga que en min que suba máis ou menos. Sí, claro que sí. A nós gustaríanos que se recoñecera que subimos porque o fixemos ben, non porque fomos os menos malos, que entonces, pois, en sentido sí que doi, ojalá puidéramos subir dunha maneira máis solvente, pero bueno, é a que é, e tamén penso que hai que estar orgulloso de como estamos a facer. Pois como todos, es un equipo que tamén se está jugando, que bueno, viene un buen resultado, pero aún así le falta algún punto para salvarse, un campo complicado, en el que ellos pues se basan mucho en su estrategia, entonces pues es un partido que para nosotros va a ser pues muy complicado, porque aparte de jugar fuera de casa contra un rival que se juega mucho, pues son muy fuertes en la estrategia, donde pienso que es nuestro punto más débil, entonces en ese sentido pues sí que va a ser un partido muy difícil. Vale, muy bien.